¿Listo, Pili? Listo. Buenos días, señora Cedilesa, señor Edil, señores ediles, em, representante de la Secretaría de Educación, Pilar, comunidad que nos sigue por nuestros canales virtuales. Damos inicio a la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, siendo las 9:30 de la mañana. Señorita secretaria, sírvase llamar a lista, verificar quórum de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte y registrar presencia de otros ediles y ediles. Buenos días, ediles, edilesas, invitados, invitadas, comunidad que nos sigue en nuestras redes sociales. Hoy martes 2 de mayo del 2023 en Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Lilia Bella Bojaca. Presente hoy 2 de mayo de 2023 en Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Un saludo para todas y todos hoy con un tema muy importante sobre el transporte para niños y niñas, rutas escolares para niños y niñas en condición de discapacidad. Lilia Bella, Partido Dignidad y Compromiso, presente. Darly Patricia Caicedo Camilo. Pilar, buenos días compañeros ediles, un abrazo, saludando a René del DILE que nos está acompañando ya en esta sesión, a cada persona que se conecta a través de las redes sociales. Dando gracias a Dios por este día que nos regala, Darly Patricia Caicedo Camilo, presente. José Cornelio Hernández. Pilar, muy buen día para usted, para Marcela, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. Para los funcionarios que se presentan en la mañana de hoy de la Secretaría de Educación, bienvenidos. Hoy, 2 de mayo de 2023, en sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Le informo, honorable presidenta, que hay quórum de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Registro presencia de ediles y edilesas de otras comisiones. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente, con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros el día de hoy, los invitados a la sesión y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco presente. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Pilar. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los presentes en la sesión del día de hoy y un saludo especial para las redes, las personas que nos siguen a través de las redes presentes. Del edil Joan Manuel Angulo Oliveros. Deseando un feliz día a mis compañeros ediles y edilesas, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, a la comunidad que se pueda conectar por medio de nuestras plataformas tecnológicas. Joan Angulo, Partido Liberal, presente. Le informo, honorable presidenta, el llamado a lista completo y verificación del quórum de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Sírvase dar lectura al orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación actas. Quinto tema principal, transporte escolar para estudiantes con discapacidad en la localidad de Engativá. Invitado a la Dirección Local de Educación de Engativá, DILE. Como invitados, la doctora Sandra Catalina Pérez Botero, el doctor René Sánchez Martínez de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia. No hay inscritos por parte de la comunidad, sexto, proposiciones y varios. Y registro la presencia del edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Humana, Unión Patriótica,
Movimiento Alternativo Indígena y Social por el Pacto Histórico, presente hoy 2 de mayo de 2023, saludando a la ciudadanía gatibeña que nos sigue y nos seguirá en las redes, a la administración convocada presente en el recinto, a toda la AJA, a usted, señora secretaria. En consideración el orden del día leído, quienes de la comisión estén de acuerdo, levantar la mano. Continuamos con el siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 346, viene del DILE la presentación para el día de hoy en Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. No hay más correspondencia, honorable Dilesa. Favor remitirla a cada correo. Y ya fue remitida a cada correo de los ediles y ediles. Entonces, continuamos con el siguiente punto. Cuarto, aprobación del acta número 16 del 29 de abril del 2023, Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. En consideración de la comisión, el acta 23. Acta 16 del 29 de abril del 2023. Acta 16 del 19 de abril de 2023. ¿Quiénes de la comisión estén de acuerdo? Favor, levantar la mano. Aprobada el acta con sus modificaciones correspondientes. Quinto tema principal, transporte escolar para estudiantes con discapacidad, invitados el DILE. Bien. Con la comisión, con las personas de la comisión, llegamos al acuerdo de convocar esta sesión, tomando en cuenta que hay un caso que nos han venido presentando diferentes sectores de la comunidad, pero en particular las madres y padres de niños y niñas con discapacidad que están matriculados y matriculadas en los IEDs públicos y que hoy cuentan con un bono para el pago del transporte y la llegada especialmente al Colegio Bolivia. Estas personas nos comentan que para la condición de ellos y ellas, que son especialmente niños y niñas, que según el mismo dato que envió la Secretaría de Educación, son en su mayoría niños con condición de discapacidad cognitiva, un niño autista, y que son casi 6 rutas que salen de Engativá para este colegio, perdón, que son la gran mayoría, son cerca de 40 niños y niñas que deben desplazarse hasta el Colegio Bolivia. Ellos nos han pedido que le expresemos claramente a la Secretaría y al TILE que a ellos, más que el dinero que les dan para pagar el transporte, les interesa la facilidad de los niños y niñas, pero también del cuidador o cuidadora para poder llegar hasta el colegio. Sí, me han escuchado. Bueno, gracias. Entonces, las personas lo manifiestan, no queremos que nos den bono de auxilio de transporte, queremos servicio de transporte,
que se convierta en una garantía para estos chicos, para los familiares, para en general una respuesta afirmativa para esta comunidad, pues que tiene la grave dificultad de la discapacidad. Ellos tienen el derecho a la educación de manera integral, pero el transporte de los papitos con los niños no es fácil. Pagar bus, especialmente en Gativá es un territorio, ya no se llama UPZ, es un territorio que tiene grave problema de movilidad en general. De manera que a ellos y ellas les toca salir y pagar muchas veces doble transporte, pero a ellos no les interesa tanto el pago como la dificultad de estarse bajando de un sitio a buscar otro transporte, porque eso les genera grandes problemas a los niños y niñas. Es una verdad. Yo recogí con la comisión este tema, nos duele inmenso, pues, que esto suceda y nos gustaría que hoy hubiese una respuesta muy positiva a esta población. Ellos son de Engativá Pueblo, tienen las mayores dificultades, han escrito, de hecho, yo hablé con la doctora Laura, estamos pendientes de una cita con el responsable de transporte, de movilidad escolar, pero no fue posible lograr esta reunión. Entonces pensamos pues traer el tema a la sesión del día de hoy, dado que es un tema altamente sensible, porque estamos hablando de niños y niñas con mayores dificultades que otras y otros. Entonces, ese es como el marco conceptual general. Tenemos todos los escritos que ha enviado Secretaría, donde nos informan de las rutas que se tienen, pero no se habla de los bonos y auxilios estos escolares en los que le han enviado a los padres de familia. Entonces, ese es como el marco general. No sé si alguien más de la comisión quiere dar un punto de vista. Edilesa, dale. Gracias, presidente. Precisamente como usted lo dice, en este momento la sede del Colegio Bolivia pues está en Villas de Granada. En principio yo también me estoy comunicando con Laura para el tema porque había retrasos, ejemplo de aquí de las ferias, algunos chicos que tenían dificultad porque no llegaba la ruta a tiempo y todo el tema, pero también me quedó la duda si en esas rutas también tenemos niños, em, aparte de los de Engativá Pueblo, que estén también con bono y no también estén con ruta, porque eso tampoco, como uno no hubo la claridad en ese momento de esa dificultad. Sé que no cabe, pero sería importante saber cuándo nos devuelven la sede para acá. Pero no cabe, pero se lo dejo para una extra pregunta. Sería eso, presidente. Gracias. Gracias, Edilesa. Edil Fidel, ¿no? Ah, Edil Cornelio. Sí, presidente, agradeciéndole la presencia de los funcionarios, a mí me gustaría saber que nos dijeran cuántos niños tienen bonos y cuántos tienen ruta. Y las rutas, por ejemplo, si ojalá entreguen la sede de las ferias lo más pronto posible porque hay inconvenientes con ese tema. Y además, a pesar de que las rutas lleguen tarde o cosas de esa parte que llegan tarde, los trancones en la localidad se han vuelto interminables, entonces hace que los niños se demoren en llegar al centro educativo y lo mismo de vuelta a sus casas. Entonces, sería bueno aclarar el tema, presidenta, cuántos jóvenes, cuántos niños tienen la ruta y cuántos tienen bono, y si ese contrato, los bonos que lo hacen directamente ellos o lo tienen que hacer los papás, va a conseguirse de medio de transporte. Era eso esencialmente, presidente. Bien, no habiendo otra intervención, entonces me permito dar
el uso de la palabra a los servidores y el servidor presentes en esta sesión. Ustedes organizan su intervención. Gracias. Muy buenos días, honorables ediles, edilesas y comunidad en general. Mi nombre es René Sánchez, yo soy el gestor del programa de movilidad escolar de la Secretaría de Educación. Apoyo a la localidad de Engativá en todo el proceso que tiene que ver con movilidad escolar, rutas escolares, subsidio de transporte y medios alternativos. Para dar respuesta al cuestionario que nos envió la JAL con respecto a beneficios de movilidad escolar para los estudiantes que tienen una discapacidad en la localidad, doy comienzo a cada uno del cuestionario que nos envió la Junta Administradora Local. A la pregunta, ¿cómo se soluciona el tema del transporte de acuerdo con cada una de la discapacidad de los niños, niñas y adolescentes de la localidad de Engativá? Bueno, el programa de movilidad escolar de la Secretaría de Educación prioriza las solicitudes de acuerdo con la población a la que pertenecen los estudiantes que cumplen con los requisitos de acceso al programa de movilidad escolar de la Secretaría de Educación. De esta manera se focaliza y prioriza los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. La Secretaría de Educación maneja el proceso de focalización, pues que esto está regido o contemplado por la ley 714 del 2001 en el numeral 94 y la ley 1176 del numeral 24 del 2007, donde reglamenta que el proceso de focalización está establecido para apoyar o incentivar o ayudar a la comunidad más pobre caracterizada de acuerdo al estado en que se encuentra cada una de las comunidades y a la población vulnerable. El beneficio, la Secretaría de Educación en el programa de movilidad beneficia a más de 6.688 estudiantes de discapacidad, entre ellos 46 que participan en la modalidad del colegio en bici, caracterizados con esta discapacidad. Siempre los estudiantes priorizados son los estudiantes caracterizados con una discapacidad múltiple o física, que estén igualmente caracterizados en el sistema de matrículas del distrito o sistema de matrículas de cada institución educativa, brindando comodidad a la hora de los desplazamientos a las aulas de clase. A la pregunta, ¿por qué se asigna bono a estudiantes de discapacidad y no transporte en buses que facilitan su desplazamiento y el de sus cuidadores? El capítulo 3 del Manual Operativo del Programa de Movilidad Escolar de la Secretaría de Educación indica que la asignación de los beneficios de movilidad escolar y la modalidad correspondiente a cada estudiante están sujetos al resultado de análisis técnico y la disponibilidad presupuestal de la Secretaría de Educación del distrito. Nosotros nos limitamos mucho al presupuesto que tiene la Secretaría de Educación para el beneficio o para los programas de movilidad escolar. Dependiendo de esos presupuestos, asimismo, la Secretaría asigna a cada una de las localidades, dependiendo de la población que tenga en cada una de las instituciones educativas, el beneficio de movilidad escolar. Aquí es importante resaltar que el programa siempre tiene priorizado a todos los estudiantes de discapacidad para la asignación del beneficio de movilidad escolar. La asignación de ruta, aquí es donde entramos de pronto a debatir por qué ruta y por qué a unos ruta y a otros subsidio de transporte escolar. La asignación de la ruta escolar se efectúa siempre y cuando el colegio cuente con este servicio
y exista cupo. Esto quiere decir que muchas instituciones educativas y en los colegios de inclusión, donde tenemos la mayor proporción de estudiantes con discapacidad, estos colegios tienen una X cantidad de rutas que benefician a una población de estudiantes que requieren de ese servicio. Allí se buscan los estudiantes de mayor complejidad de discapacidad para asignarles esta ruta escolar. Y en esos casos donde esas rutas estén al 100% y ya no cuenten con un cupo, la Secretaría de Educación implementa lo que es el subsidio de transporte escolar, siempre y cuando se evalúe cada uno de los casos o la situación que está presentando la institución educativa. Y aquí voy con una de las preguntas que me hacían, que hacía referencia al traslado del Colegio Bolivia. En el Colegio Bolivia, ¿qué pasa? Nosotros tenemos asignado 8 rutas regulares, que nosotros las llamamos aquellas rutas donde prestan un servicio a la población de aquellos estudiantes por un trazado donde les quede más cerca para ubicar este transporte de la Secretaría de Educación, y a otros estudiantes un subsidio de transporte. Esas rutas, con el cambio a la nueva sede allí en Engativá, nosotros hicimos todo un proceso de logística para cambiar nuevamente los trazados y así lograr que estos estudiantes que tenían estas rutas mantenieran las rutas hasta la nueva sede del Colegio Bolivia. Igualmente, se colocaron unas rutas, 3 rutas más, que nosotros las llamamos ruta de traslado, en la sede antigua o sede actual del Colegio Bolivia, que queda allá en la 68, para que esos estudiantes que lleguen allá o que vivan cerca a esta institución educativa sean desplazados hasta la sede del Garcés Navas, que es el apoyo que estamos prestando ahí de parte del programa de movilidad escolar. Ahí, precisamente con el incumplimiento del operador, se le ha venido haciendo los seguimientos de parte de la interventoría, de parte de la Secretaría de Educación. Hemos mejorado en algunos aspectos, siempre se siguen presentando algunas inconvenientes en incumplimiento, pero estamos ajustando esta novedad de tal forma de que no se siga presentando mientras vamos a la sede ya actual del colegio, que es la que está en proceso de intervención. Bueno, a la pregunta número 4, que dice en el cuestionario, ¿qué solución se otorgará a las y a los cuidadores de estudiantes con discapacidades diversas que solicitan, se cambia el bono por servicio de transporte en buses? En el numeral número 4.1.2 del manual operativo de la Secretaría de Educación, que contempla todo el programa de movilidad escolar, informa que la asignación de la ruta escolar se efectúa siempre y cuando el colegio cuente con este servicio y exista un cupo, o sea, los cupos que yo mencionaba en cada una de las rutas escolares, o cuando se considere viable técnica operativa y financieramente la implementación del contrato. De lo contrario, se evaluará la asignación de subsidio de transporte escolar o de los medios alternativos de transporte. Aquí es donde nosotros también entramos a evaluar esos estudiantes que necesitan, que realmente requieren más el servicio de ruta escolar, puesto que hay muchos padres de familia que dicen, prefieren el subsidio de transporte porque ellos buscan un medio que les facilite más el transporte desde su lugar de residencia hasta la institución educativa, que de pronto la ruta escolar, porque la ruta escolar tiene unas dinámicas, unos trazados, que igualmente los estudiantes tienen que desplazarse hasta esos puntos para lograr coger la ruta y asimismo dirigirse a la institución educativa. Es importante mencionar que en este caso, en el caso de asignación de subsidio de transporte escolar a un estudiante menor de 14 años, se brinda de tipo doble. Es decir, se subsidia el transporte tanto del estudiante como del cuidador. Aquí es donde nosotros entramos también a darle esa ayuda al padre de familia, madre o tutor legal del estudiante, brindándole un subsidio para él, para que haga el acompañamiento al estudiante. En algunos casos hay padres de familia que ellos mismos buscan un medio alternativo que lo lleva hasta la institución educativa y esto le ayuda a cubrir esos gastos de transporte y desplazamiento hasta la sede del colegio.
Para aquellos, en los casos de que sean estudiantes mayores de 14 años y se asigne un subsidio doble a estudiantes caracterizados con discapacidad, se asigna a estudiantes caracterizados con discapacidad múltiple, física, movilidad, trastorno del espectro autista, visual ceguera y cognitivo. Estas son las discapacidades caracterizadas por la Secretaría de Educación y el Programa de Movilidad Escolar para asignar un beneficio de subsidio doble. Entonces, aquí es donde nosotros entramos a validar todo el proceso. ¿Qué está pasando ahorita con el Colegio Bolivia? Que tenemos una situación particular y es el cambio a la nueva sede porque pues, la sede normal del colegio está en construcción. Ahorita estamos evaluando cuando ya el colegio pase a la sede actual o a la sede donde siempre ha estado la institución educativa, vamos nuevamente a evaluar los trazados y evaluar la capacidad de las rutas. Y si es necesario implementar unas rutas con mayor capacidad, nosotros buscamos a través de la Secretaría esos recursos para poder hacer la implementación de unas rutas con mayor capacidad, de tal forma de que cubra a todos aquellos estudiantes que están como en lista de espera, mientras la sede pasa a la sede actual para así asignarles este beneficio de ruta escolar. Y igualmente, pues, se está validando, ya se asignó para el primer ciclo del año 2023 el primer pago que se activó la semana pasada. A partir del 27 de abril, ya los padres de familia que tienen el beneficio de subsidio de transporte escolar ya pueden hacer reclamación de este beneficio. Por lo generalmente, todos los estudiantes de discapacidad tienen un subsidio doble que beneficia tanto al cuidador como al estudiante. Muchas gracias. Creo que tengo una de las preguntas. No, aquí creería que están resueltas las dos preguntas que teníamos ahí, que era la del incumplimiento por algunos operadores de las rutas de traslado de calle 80 y en aquellos casos donde se le asigna subsidio de transporte y no ruta escolar. Hemos encontrado casos donde los padres de familia tienen ruta escolar y prefieren hacer el cambio a subsidio de transporte. Nosotros también desde el programa validamos cada uno de estos casos y le asignamos el beneficio que más le convenga. Muchas gracias. No hay otra intervención. ¿Sí? Entonces continúa la Secretaría de Educación y el DILI. Perdón, Edilesa, quiero mirar aquí unas cifras que traje precisamente de la localidad de Engativá en cuanto al beneficio de movilidad escolar. Nosotros en el programa de movilidad escolar participamos en la localidad de Engativá para el tema de niños con discapacidad. Tenemos asignados 742 beneficios en la localidad, de los cuales lo componen el programa, la modalidad de Al Colegio en Bici, donde participan 11 estudiantes con este beneficio de la modalidad Bici Parceros. Participan 3 estudiantes de rutas escolares. Tenemos 317 estudiantes que tienen este beneficio de ruta escolar y en subsidio de transporte escolar tenemos 411 estudiantes con este beneficio de subsidio de transporte. Uno de los colegios con mayor participación por ser colegio de inclusión es el Colegio República de Bolivia, que tiene en rutas escolares 250 estudiantes beneficiados con ruta escolar y 119 estudiantes con subsidio de transporte escolar. Aquí es donde vemos que sí ve que el porcentaje es mucho más alto en rutas escolares que subsidio de transporte, para un total de 369 estudiantes beneficiados con el programa de movilidad escolar. Aquí en el Colegio Bolivia, únicamente en el Colegio Bolivia. Y así sucesivamente participan todos los colegios que tengan estudiantes con discapacidad en la localidad de Engativá con participación tanto en rutas como en subsidio de transporte escolar. Eilesa, muchas gracias. Registro la presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles
hoy martes 2 de mayo de 2023, en sesión Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Saludando a los honorables colegas, saludando a las señoritas secretarias, a los funcionarios que nos acompañan por parte del DILE, y el saludo fraterno cordial a la comunidad gatibeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Muy buenos días para los ediles y las ediles y muy buenos días para todas las personas que nos están acompañando en la transmisión virtual. Mi nombre es Catalina Pérez, yo soy contratista profesional de la Dirección de Cobertura, hago parte del equipo de matrícula y hago el acompañamiento a la Dirección Local de Educación en todo lo que tiene que ver con el proceso de gestión de la cobertura. Ustedes saben, allí es donde se hace la atención a todas las personas que se acercan para la búsqueda de un cupo o de algún traslado dentro de la localidad de Engativá o que de pronto vienen de otra localidad y que van a permanecer en la localidad de Engativá. Yo estoy aquí entonces para responder la primera pregunta del cuestionario que fue enviado por ustedes, que hace referencia a cuántas personas con discapacidad son atendidas en las instituciones educativas distritales en la localidad de Engativá. Primero que todo, es importante aclarar que la ruta de acceso y permanencia educativa para personas con discapacidad se enmarca en los principios de la educación inclusiva y acoge a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada mediante la Ley 1346 de 2009, para favorecer las trayectorias educativas de las personas para su ingreso, permanencia, promoción y egreso. Excuse, es que no está corriendo la presentación. Ya, gracias. Muchas gracias. Entonces, como decía, ¿qué es lo importante para nosotros? El ingreso, la permanencia, la promoción y el egreso, ¿cierto? Porque no se trata únicamente de que los estudiantes puedan ingresar al sistema educativo, sino que efectivamente puedan permanecer en él. Para eso, ¿de qué dependemos? Pues como lo ha expuesto muy bien mi compañero René, depende efectivamente de la movilidad para que las personas puedan estar allí, de todos los beneficios de alimentación que de hecho tienen todos los estudiantes. Y tiene que ver también con las herramientas como tal que tienen las instituciones educativas distritales, que en el caso de nuestro, pues tiene que ver con la asignación de docentes de apoyo, de auxiliares de enfermería o con la modificación de las instituciones educativas en términos de infraestructura, para que bien cuenten o con un ascensor o con una rampa, según sea necesario. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Nosotros tenemos un sistema que se llama el Sistema Integrado de Matrícula, el SIMAT, que es allí en donde se registra toda la información de los estudiantes en todo lo que tiene que ver en las diferentes etapas del proceso de matrícula. Es decir, es allí en donde nosotros registramos a los estudiantes nuevos, hacemos toda la caracterización de los estudiantes cuando se hace la inscripción inicial y es a partir de este mismo aplicativo que se hace toda la modificación de los estudiantes, bien sea porque se tengan que hacer actualizar los datos de los estudiantes o que hacer diferentes tipos de traslados. Con esta información que reposa allí en el SIMAT es que nosotros sacamos los reportes, ¿cierto? Que de forma oficial se presentan el último día de cada mes y se presentan a partir de lo que se llama el anexo 6A. El anexo 6A lo que hace es mostrarnos todas las variables que se registran de cada uno de los estudiantes y es de allí desde donde nosotros podemos sacar cada uno de las características de los estudiantes, tanto a nivel personal como a nivel general.
y pues en este caso lo filtramos por localidades. A partir de este CIMAT, del anexo 6A, que como les digo, sale el último día hábil de cada mes, es decir, que para la presentación de hoy, como aún está en procesamiento, tenemos el corte a 31 de marzo del 2023. En este momento tenemos entonces los datos que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Tenemos aquí las diferentes características de discapacidad que se muestran. Es importante tener en cuenta que cuando se acerca un estudiante con discapacidad, nosotros hacemos el registro según el concepto de salud o el certificado de discapacidad que nos entregan a nosotros las familias o que le entregan al colegio. ¿Por qué? Porque pues allí es en donde se especifica cuál es la discapacidad que tiene el estudiante y cuál es la atención que debe tener que nosotros desde educación podemos brindar. Asimismo, digamos, en este reporte está, pues, digamos que los diferentes tipos de discapacidad. Encontramos nosotros entonces que con discapacidad auditiva tenemos un total de 3 estudiantes, que son los estudiantes que utilizan el lenguaje de señas. Tenemos discapacidad auditiva usuarios de castellano, es decir, que ellos se pueden comunicar de alguna u otra manera, 65 estudiantes. Discapacidad física, movilidad, 109 estudiantes. Discapacidad intelectual, 1.161 estudiantes. Discapacidad mental psicosocial, 100 estudiantes. En este punto es importante aclarar que esta discapacidad psicosocial mental es entendida como la interacción entre las personas con deficiencias, bien sea alteraciones en el pensamiento, percepciones, emociones, sentimientos, comportamientos y relaciones consideradas como signos y síntomas atendidos a su duración, existencia, intensidad y afectación. Es por esto que allí están recogidas también las personas que sufren de algún trastorno mental o trastorno del espectro autista. Están en esta discapacidad. Tenemos adicionalmente la discapacidad múltiple con 138 estudiantes y después esa misma discapacidad múltiple con 161 estudiantes. Aquí tenemos que hacer la sumatoria pues por un error que nos presenta el sistema. Discapacidad sistémica, 10 estudiantes. Discapacidad visual o baja visión irreversible, 36 estudiantes. Otro tipo de discapacidades, 3 estudiantes. Síndrome de Down, 1 estudiante. Sordoceguera, 3 estudiantes. Trastorno permanente de voz y habla, 3 estudiantes. Cuando nosotros contamos, ustedes saben que hay estudiantes que tienen múltiples discapacidades. ¿A qué se refiere? A que de pronto tiene, por ejemplo, una discapacidad intelectual y algún tipo de discapacidad física. O cuando tenemos alguna discapacidad mental psicosocial, como lo decía hace un momento, relacionada, por ejemplo, con el trastorno autista y adicional a eso tiene alguna discapacidad física. Nosotros, digamos que lo relacionamos con discapacidad múltiple precisamente para poder identificar que tiene mayores necesidades estos estudiantes y es a partir de estos datos que me reportan el CIMAT que se hacen las asignaciones, como lo decía inicialmente, de lo que son auxiliares de enfermería o docentes de apoyo, suficientes para atender a cada una de las instituciones educativas según la cantidad de niños y niñas que se encuentren allí estudiando. Entonces, digamos, esta es toda la información de la matrícula que tenemos hasta el momento y como bien lo decía también el compañero René, es de este reporte CIMAT que se cruza desde la dirección de cobertura con la dirección de movilidad para saber cuántos estudiantes tenemos con discapacidad y por lo tanto cuántos estudiantes, digamos, que van a ser atendidos también con algún beneficio de movilidad. Aquí además quisiera agregar que en todo el proceso de gestión de la cobertura, sobre todo cuando se va a hacer toda la asignación de estudiantes nuevos, que ustedes saben, según lo habíamos expuesto anteriormente, las solicitudes se recibieron en el mes de septiembre, entre septiembre y octubre, y las asignaciones se hicieron en el mes de noviembre para primera infancia y a partir de diciembre para los grados primero en adelante. Los primeros estudiantes que se asignan siempre son los estudiantes que en la solicitud reportan algún tipo de discapacidad, precisamente porque sabemos que a estas personas se les dificulta la movilidad y lo que se busca siempre es que quede en los colegios más cercanos que tengan disponibilidad de cupo. Por eso siempre se asignan primero los estudiantes con discapacidad y después de que se han hecho todas estas asignaciones, sí se hacen las asignaciones de los otros estudiantes, precisamente para poder evitar que sean menos la cantidad de estudiantes que necesiten algún tipo de movilidad, pero cuando aún así no da, digamos, no se da abasto con los colegios cercanos, sino que se tienen que asignar a otros colegios más lejanos o que puedan atender mejor la discapacidad que tenga el estudiante, pues es cuando se recurre a los beneficios de movilidad que ya nos ha expuesto muy bien el compañero René.
Esa es toda la información por ahora de matrícula. Quedo pues a merced de ustedes si tienen alguna otra pregunta. Muchas gracias. A ustedes por este informe detallado que es de altísima utilidad para la JAL. Entonces, vamos a dar el uso de la palabra a los ediles y edilesas y nuevamente daremos el uso de la palabra a ustedes para responder sobre puntos de vista que ellos presenten. Entonces, edilesa Darly. Gracias, presidente. Bueno, agradecerle a René y a Catalina el informe del día de hoy. Va más enfocado, presidente, ya que trajimos a colación el tema de discapacidad. Creo que es importante que podamos tener aquí dentro de nuestra comisión el tema de cómo van los maestros en la capacitación, en el entendimiento de que hace unos meses salió una resolución en donde los niños con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, iban a ser atendidos en los diferentes colegios. Yo recuerdo que aquí hubo incluso varias protestas frente a Secretaría de Educación, acompañé a algunas mamitas del Colegio Bolivia precisamente, de que se iba a cerrar la institución Bolivia y eso se armó, mejor dicho, un gran problema. En ese momento se dijo que no se iba a cerrar el colegio, la institución no se iba a cerrar, solo que algunos niños sí serían matriculados en algunas instituciones diferentes a la especialidad que es el Colegio Bolivia con temas de discapacidad. Creo, presidente, que es importante que tengamos una sesión específicamente sobre ese tema, ya no un tema de movilidad, ese es mi segundo punto, pero enfocado a otro punto, a otra situación de movilidad, para revisar finalmente en cómo van los maestros, porque es importante. Aquí uno de los chiquitos que estaba en el colegio Tabora, en su salón había un niño con discapacidad y yo podía ver a la maestra cómo ella podía no enfocarse totalmente en el niño con la discapacidad, porque es diferente la enseñanza a los otros 28 niños que al niño con discapacidad. Y eso es importante que lo podamos revisar, realmente ver qué está pasando con nuestros maestros, cómo van nuestros maestros y cómo van los pequeñitos que están con alguna discapacidad en un colegio, pues que no está capacitado totalmente para atender a nuestros niños con alguna discapacidad. Yo entiendo que el ánimo fue que nuestros niños con alguna discapacidad no se sintieran excluidos, sino que fueran entrando a la normalidad. Pero eso también implica capacidad de los maestros, tiempo de los maestros y también de sus demás compañeritos. No, realmente no es tan fácil, lo digo con conocimiento, tengo el niño allí, y verlo y no es tan fácil. Entonces sí sería importante, presidente, que podamos traer este tema a la JAL y realmente revisar qué ha pasado, cómo van nuestros maestros, se va a disminuir el número de alumnos por salón para que puedan tener más tiempo de atender al niño que tiene discapacidad. Finalmente los maestros sí han podido avanzar en su capacitación en los pocos tiempos que realmente tiene. El niño con discapacidad sí está aprendiendo como debería si estuviera en algo más especializado. Sería interesante que podamos traer el tema a colación, presidente. Lo otro es, también he tenido quejas sobre el tema de al colegio en bici, porque me han dicho las bicicletas están dañadas. Yo escuché hace un momento que Catalina decía, si mi memoria no me falla, hay 11 niños con esta modalidad, o yo anoté mal. Perdóneme si anoté mal, ¿sí? Para ahorita que puedas aclarar. Exacto. 11 niños a ver, ¿cuánto tenemos en inscripciones? Que no recuerdo en enero cuánto nos decían que teníamos en colegio. Aquí mismo en las ferias tengo varios colegios que están muy interesados en esta modalidad y me decían, diles es que no se puede porque las bicis están dañadas. Se ha hablado en el colegio y dicen que no hay contratista para que arreglen las bicicletas. Algunas bicicletas están enmohecidas, están dañadas, no tienen pedal, no tienen mantenimiento y todos los que queremos participar
no tiene freno. Todos los que queremos participar, pues no podemos, pues porque no hay el mantenimiento a las bicicletas. Y esto liberaría un tema también del otro tipo de movilidad escolar. Y es muy interesante y muchos lo quieren hacer, pero tenemos esa dificultad. Entonces, es otro tema, presidente, también que necesitaríamos pues traer a colación. Y otro tercer tema es realmente revisar cómo va finalmente la intervención del Colegio Bolivia. Sí, porque aquí estamos hablando de transporte, pero ya sería un tema de verlo allí. Sería eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, Elisa. El Cornelio. Sí, presidenta, como se citó esta sesión exclusivamente para movilidad, a mí me gustaría saber si esos vehículos que transportan estos niños tienen una persona adecuada para atender los niños en cualquier emergencia que se presente en el transcurso del trayecto de donde los recogen de su vivienda al plantel educativo y viceversa. ¿Tienen la responsabilidad los transportadores de tener esa persona, un coordinador dentro del bus, o el colegio tiene nombrada una persona para que dentro de ese transporte atienda a esos niños cualquier emergencia que presentan mientras llegan al plantel educativo y son entregados? Tengo entendido que los colegios tienen personas indicadas para tratar este tema de los niños en condición de discapacidad. Me gustaría saber si el colegio o la secretaría nombra esos coordinadores dentro de esos buses, tienen que recogerlos en sus casas para atender a esos niños, o simplemente cumple con que los niños se suben y los dejan en el vehículo y luego los entrega el conductor al plantel, o si existe este servicio, porque un monitor de rutas, pero que tenga conocimiento en temas de discapacidad, porque pues como monitor de ruta yo conozco en los buses o en los transportes que van a recoger niños, simplemente los suben y están pendientes. Pero me refiero a el tema de que se presenta una emergencia porque no están atentos a algún niño de tener esa problemática dentro del transporte y sean atendidos en una forma prioritaria mientras los atiende un especialista en medicina. El tema sería bueno conocer, porque tengo entendido que los que transportan 200 y pico de niños que tienen ruta escolar y 100 y pico en bonos. Entonces sería bueno conocer ese tema, porque los que tienen bono, pues los papás le contratan o contratan el servicio, están atentos, muchas veces la mayoría los acompañan a la institución educativa, pero entre los buses, dentro del momento que se transportan de sus viviendas al colegio y del colegio a su vivienda, se puede presentar algún inconveniente o algún problema a atender con urgencia. Sería bueno conocer si se cuenta con este servicio y es parte de la secretaría o por parte del transportador, de la compañía transportadora. Era eso esencialmente, presidenta, porque estamos en tema movilidad, pero más adelante, como la dice la iglesia Lilla Bella, hay otros aspectos que hay que mirar y hay que hacerle seguimiento. Era eso, gracias. Gracias. Pablo. Presidente, muchas gracias. Saludando nuevamente a los funcionarios y agradecerles por la ilustración que nos presentan el día de hoy. Todo el tema de discapacidad obviamente requiere de mucha atención y hoy el tema está centrado para ellos. Las cifras pues son muy claras. Digamos que las preguntas también que fueron resueltas dentro del cuestionario pues también es algo muy claro. Y es un tema, digamos que la movilidad, no solamente en el tema de discapacidad, es supremamente importante. El tema en general, transporte, movilidad para nuestros chicos y chicas, finalmente es algo complejo. Conozco casos, cierro un paréntesis con el tema de discapacidad. Conozco situaciones que han llegado incluso a mi oficina, eh, de chicos que desafortunadamente por cuestiones de ubicación, su domicilio está totalmente lejano a su colegio. Y desafortunadamente porque pues hay colegios que de pronto no, o instituciones educativas que no prestan, digamos, el servicio de transporte o movilidad,
pues ellos se ven en la necesidad de moverse en el servicio público. Digamos que esa no es tanta la dificultad es que son chicos muy pequeños y desafortunadamente están en un sector retirado de donde deberían tener un colegio cercano. Y esa radiografía yo creo que pues con la venida del presidente yo creo que la iremos a solicitar muy pronto de cuál es el escenario en cuanto a cifras, cómo se está moviendo el tema de movilidad a nivel general en todas las instituciones, como también los bonos que el DILE viene ofreciendo para los auxilios de movilidad para los chicos y todo el tema de transporte escolar como al colegio en bici y demás. ¿Por qué lo digo? Porque vuelvo y repito, esa necesidad la hay. Uno se pone a mirar y hay dificultades, uno no, de pronto no las ve y me atrevería a decir que de pronto ustedes que están palpando y están recibiendo todas esas solicitudes, pues determinarán exactamente cuáles son los criterios a tener en cuenta para poderle asignar un bono, un auxilio, la línea al colegio al bici, bueno, tu llave, descuentos en tu llave, en fin, toda esta línea de movilidad de transporte que maneja el DILI y que finalmente le da beneficio a nuestros chicos y chicas para que puedan llegar a sus planteles educativos y su retorno a casa de una manera segura. De manera que, presidente, yo sí solicito con mucho respeto, será un tema a tratar más adelante para poder tener como esa cifra y esa radiografía como la que hoy estamos viendo con el tema de discapacidad, que es muy clara y muy concreta. Bueno, dificultades y necesidades, yo creo que tenemos muchas y bueno, esto es algo muy importante para poderle transmitir a la comunidad exactamente cuál es el alcance del presupuesto que se está manejando acá con respecto a discapacidad. Gracias, presidente. Edil, Ilesa, le pido la palabra. Tiene el uso de la palabra, presidente. Bueno, yo quiero referirme en concreto a la petición de los padres y madres de familia que viven en el área de Engativá, Pueblo, que corresponde a un número aproximado entre 30 y 40 chicos y chicas y que en este momento cuentan con un subsidio de transporte, pero los padres y madres de familia, especialmente las personas que han dirigido el derecho de petición a la Secretaría de Educación y al DILE, tienen clara conciencia que su problema no es el subsidio de transporte, por doble que sea. Ellos necesitan es una solución que le facilite la movilidad a los niños y niñas de Engativá, Pueblo. Yo quiero hacer un resumen breve sobre Engativá, Pueblo. Esta es un área de la localidad de Engativá que cuenta con el mayor déficit de escolaridad, de cupos escolares. Siempre hemos tenido ese problema a pesar de la construcción del Tomás Cipriano Mosquera, continúa manteniéndose el déficit. Pero además tiene la característica de que su movilidad es pésima, pésima. Allí no hay sino una vía de entrada y otra de salida, y los CIT y demás que llegan allí tienen rutas específicas que muchas veces ponen en dificultad a los padres para llegar directamente al colegio, los colegios donde estén sus niños. Tienen que tomar dobles rutas, dobles CIT, tienen que bajar y subir en una situación de inseguridad para ellos muy fuerte, porque estas son personas que son frágiles, ¿sí? Y que merecen una atención muy especial.
Entonces, mi petición expresa, como lo ha dicho los padres y madres de familia, como lo han manifestado a través de escritos, y que pensábamos precisamente en la reunión con el doctor Néstor, dialogar así en directo, decirles que la condición de ellas y ellos es muy distinta al resto de niños y niñas por la naturaleza en Gativá Pueblo. Es que esa es una característica sociogeográfica que tienen que tomar en cuenta también en el análisis. Estamos hablando del sector con mayores dificultades de movilidad en la localidad de Engativá. Entonces, salir de Engativá Pueblo no es nada fácil, por más que se tenga doble transporte. Lo que resuelve allí la situación de estos niños y niñas es un transporte en bus, unas rutas específicas, una ruta específica para Engativá Pueblo, además de las que se tiene para el resto de niños y niñas que también tienen condición de discapacidad. Falta una ruta para ellos y ellas que han pedido esto a gritos. Entonces ellos viven cerca de Lituania, que es un punto de movilidad muy complejo en Engativá Pueblo. Entonces, mi petición muy respetuosa es que por favor revisen este caso. Si ustedes quieren, nos asignan hoy una cita para que las madres de familia puedan asistir a hablar con ustedes, mirar las condiciones en que ellas y ellos se tienen que mover, para ver si logramos que se sitúe una ruta escolar especial para esta población. Esa es la petición que hago en nombre de una comunidad que hoy no pudo venir, porque están llevando sus niños y niñas al colegio y a ellos les toca desplazarse de un lado para otro y demás. Tienen que trabajar además y les queda muy complicado. Son cuidadoras especialmente quienes tienen que atender la situación de sus niños y niñas. Entonces, pues yo quiero pedirles que por favor se atienda esta situación de manera particular y que ojalá hoy saliéramos con la cita que hemos pedido tanto con ustedes. Gracias. Con una aclaración de ley Cornelio, entonces daremos de nuevo paso a la Secretaría de Educación y al DILE. Presidenta, yo hice énfasis en el colegio Bolivia porque es el que más número tiene, pero también sé que son 400 y pico, casi 500 para los demás colegios distribuidos, lo mismo para esas personas que utilizan ese transporte, porque sé que son 400 algo y el resto son con bonos en los colegios donde están distribuidos. Me gustaría saber si esos que van esos alumnos que van a los colegios distintos al Bolivia, se escogen es los que menos discapacidad tengan para estar en esos colegios, porque por naturaleza yo conozco en Kennedy y en varias partes donde hay niños con discapacidad en un colegio normal, donde es para todos los alumnos y muchos sufren bullying. Entonces eso es preocupante porque hay unos alumnos que se dedican a ese tema de hacer bullying a los niños con discapacidad y otros que al contrario los ayudan, pero sería bueno mirar todos esos temas prioritarios con esos niños con discapacidad en todas estas instituciones educativas. El Bolivia es un colegio especializado en eso y me parece, bueno, ojalá que con una buena sede la intervención que se haga en el colegio sea buena y sea del servicio real para todos los pelados que tienen discapacidad y que necesitan un trato especial. Era eso, Presidenta. Gracias. Bien, entonces, doctor Néstor y la doctora, para que nos den respuesta. René. Muchas gracias, Ediles. Doctor René.
Para dar respuesta a las preguntas que tenía la edilesa Darly, que tiene que ver con el programa de Al Colegio en Bici, medios alternativos, nosotros lo denominamos que son Al Colegio en Bici, que son las bicicletas amarillitas que tienen las instituciones educativas asignadas por la Secretaría de Educación. Ahí nosotros manejamos la otra modalidad que es biciparceros, que se está implementando aquí en la localidad, que son aquellos estudiantes que llegan en bicicleta propia a la institución educativa y nosotros dentro del programa organizamos unas rutas seguras para que ellos lleguen allí al colegio, haciéndole un seguimiento de parte de los guías del programa de movilidad escolar. Y la otra modalidad que se maneja, que no la tenemos en la localidad, es los chicos de 100 pies, que pues lo están manejando otras localidades como Suba, ya se está implementando Kennedy y Bosa, que son para aquellos chicos los más pequeñitos, los que llegan, los niños de preescolar, primero y segundito, y ellos van acompañados de un grupo de guías de la Secretaría de Movilidad y del equipo de la modalidad del programa de Al Colegio en Bici. Sí, el año pasado terminamos con una problemática bastante compleja con las bicicletas que tienen asignadas las instituciones educativas por el estado en que se encontraban, dado de que pues no se logró, por los recursos no se logró la consecución de repuestos y se licitó para la consecución de repuestos y también la reposición de bicicletas, aquellas bicicletas que ya por el estado que están ya necesitan una reposición. Ese proceso se hizo el año pasado y ya a partir del mes de abril llegó todo el tema de repuestos, de inventario de repuestos y ya se están actualizando estas bicicletas y otro porcentaje de bicicletas, hablamos más o menos de un 30% de bicicletas que van a ser, se les va a hacer la reposición total, van a ser reemplazadas por bicicletas nuevas. Entonces, en aquellas instituciones educativas donde está el programa, no está al 100% precisamente por ese tema que teníamos de inventario, de mal estado de las mismas bicis y las otras bicis que van a ser reemplazadas al 100%, precisamente por el estado en que se encuentra y dado ese estado, pues no nos permite que los niños tomen una bicicleta de eso por el riesgo que representa. Entonces, esas bicicletas llegan ahorita a partir del segundo semestre, esas bicicletas nuevas, y se van a entregar a cada institución educativa que tenga el programa. Con respecto a la pregunta de Edil Cornelio sobre si las adultos acompañantes de ruta, que son las monitoras que acompañan a los niños de discapacidad o a todos los niños de las rutas que tienen las instituciones educativas, el proceso como tal lo realiza directamente las empresas transportadoras. Dentro de la licitación y todo el tema contractual con las empresas transportadoras, ellos son los que deben colocar la persona adulta acompañante de ruta porque hace parte del mismo proceso de transporte. ¿Qué es lo que se busca? Que para las instituciones educativas que tengan los niños con discapacidad, la persona que esté ahí como monitora adulta acompañante de ruta sea una persona idónea para el cargo que está haciendo como monitora para ese colegio. Se concerta igualmente con algunos colegios, algunas novedades que se lleguen a presentar. Nosotros estamos muy atentos desde el programa de movilidad escolar, al igual que la interventoría para esos casos y nosotros, cualquier novedad que se llegue a presentar, nosotros lo planteamos y se hace cambio de monitora. Hay monitoras que llevan ya alrededor de 10 años en este servicio, incluso trabajando con la Secretaría de Educación y con niños de discapacidad que saben perfectamente cómo es el manejo de un niño de discapacidad dependiendo del tipo de discapacidad que tenga la niña. Entonces, eso es lo que nosotros concertamos desde la Secretaría de Educación, el programa de movilidad, la institución educativa, la interventoría de rutas y la empresa transportadora. La contratación del personal idóneo para prestar este servicio. Ya nosotros no vamos más allá porque pues igualmente ya es una contratación netamente de la empresa transportadora, entonces nosotros llegamos hasta ahí. Sí estamos prestos
a poder colaborar en lo posible con la institución educativa, y también tenemos muy en cuenta las observaciones que hace cada colegio con respecto al adulto acompañante de ruta que está en cada uno de los, prestando el servicio en cada una de las rutas que tiene asignada cada colegio. ¿Qué tenemos con respecto a las rutas del Colegio Bolivia? Pues ahorita tenemos la novedad del traslado de la sede, que igualmente está en evaluación. Ahorita se entra a un proceso de contratación nuevamente para el segundo semestre de rutas escolares, que ya un tema licitatorio que ya lo está realizando la Secretaría de Educación, el programa de movilidad escolar, para igualmente la consecución o cubrimiento de todas las rutas de la localidad de Engativá. Vamos a validar precisamente donde nos estamos quedando cortos con el servicio de rutas escolares. Para el Colegio Bolivia, que es el colegio que más estudiantes tiene de inclusión, nosotros tenemos una ruta para la localidad de Engativá que se queda corta porque esa ruta está 100%. Lo que decía la edilesa, el resto de subsidio de transporte escolar. Y manejamos rutas, una ruta en la mañana y otra en la tarde. Y las otras 3 rutas son para Suba y la localidad de Villas de Granada, todo el sector del Garcés Navas, de la UPZ Garcés Navas. Ahí donde tenemos enfocados también una población grande de estudiantes de discapacidad. Y sí estamos cortos en tema de rutas escolares. Yo tengo pendiente una mesa de trabajo con el Colegio Bolivia, con la rectora y la docente enlace y los padres de familia que nos pueden acompañar, precisamente para tocar ese tema para el segundo semestre. Lo que estamos buscando ahorita es que el colegio pase a la sede ya actual de la institución educativa, para igualmente replantear los trazados que tienen las rutas, porque ahorita nos tocó cambiar nuevamente trazados para poder lograr que la mayoría de la población de los niños que venían en ruta del Colegio Bolivia, que continuaran con la ruta. Entonces nos tocó hacer un trabajo bastante complejo con la interventoría de rutas, hacer seguimientos para lograr que todos los estudiantes que venían con ese beneficio continuaran en la ruta. Sí, siempre se nos quedaron un gran porcentaje de estudiantes por fuera, que a ellos se les asignó beneficio de subsidio de transporte. Como otra población que está muy cerca al colegio, a la sede Fe y Alegría del Bolivia, que ellos prefieren ir caminando a la institución educativa porque les queda mucho más fácil, pero ya ellos en el segundo semestre ya nos toca suplir la necesidad de la ruta de esos estudiantes para que se desplacen a la sede del Colegio Bolivia. Entonces estamos en ese proceso y ojalá que nos entreguen la sede lo más pronto posible para finiquitar todo el tema, trazados y poder lograr una mayor tipología de buses o unos buses más grandes para poder lograr un mayor cubrimiento a toda la población de Engativá Pueblo y de este lado del Garcés Navas, de la UPZ Garcés Navas. Muchas gracias. Y a la mesa de trabajo pueden asistir las madres de familia. ¿Cómo se hace? Edilesa, vamos a coordinar con la institución educativa, porque pues la idea es de pronto recibirlos allí en el mismo colegio, que les queda de pronto más fácil, para que no se dirijan hasta la institución educativa. Entonces yo coordino con los profes enlaces, tanto de la mañana como de la tarde, y la rectora del Colegio Bolivia. Organizamos y hacemos la mesa de trabajo. Tenemos ahí pendiente de hacer una mesa de trabajo que la vamos a hacer con la interventoría, empresa transportadora, monitoras de ruta. Tenemos pendiente eso. Y precisamente para ir organizando el tema de traslado a la sede de la calle 68 para el segundo semestre, ir organizando el tema otra vez de rutas. Sí, señora. Bien, entonces creo que se ha cumplido con el objeto de la sesión del día de hoy. Gracias por la información. Fue una información muy amplia y esperamos que la mesa de trabajo pueda también buscar la alternativa para la población de Engativá Pueblo, que yo pido de nuevo sea tomada en cuenta porque es el sector más complicado de esta localidad en materia de movilidad. Muchas gracias a la Secretaría de Educación y al TILE
por su respuesta afirmativa y su presentación, y estaremos pendientes entonces de la convocatoria de la sesión correspondiente al caso específico del proceso constructivo del IE de Bolivia y el traslado a su sede original. Entonces, estaremos muy pendientes con la Comisión de Educación. Muchas gracias. Si ustedes desean, pueden ya retirarse. Y continuamos entonces en la sesión de la JAL con el siguiente punto del orden del día, edil Fidel y edil Joan. Sí. Texto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios tiene el uso de la palabra ley Joan para... ¿Cómo? Ya les... Sí. Por favor. Edil Joan para convocar y el edil Fidel que ha pedido el uso de la palabra. Gracias, edilesa. Entonces se convoca para el día de mañana, 3 de mayo, Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente, 9:30 de la mañana, teniendo como temas principales el antiguo Hospital de la Granja y la mencionada APP intervención de la unidad de la calle 80 en el marco de la región metropolitana. Muchas gracias, presidente. Presidente, gracias al presidente, la intervención de Leir Cornelio acerca del bullying, el matoneo que sufren los chicos con discapacidad en las diferentes instituciones educativas, creo que da lugar a otra pregunta que a lo mejor se toque en otra sesión, y es si tenemos suficiente personal calificado de personas en educación especial para atender estos problemas y prevenir ese matoneo, teniendo en cuenta que hay que incluir a las personas en la sociedad, no apartarlos en sitios especiales. Será nomás eso. Gracias, presidente. Gracias, edil. Tendremos en cuenta este aspecto para incluirlo en una próxima sesión con la Secretaría de Educación. Por favor, llamada lista y verificación de quórum. Lilia Bella, Oaxaca. Presente en Comisión de Educación. Darly Patricia Caicedo Camilo. Presente en Comisión de Educación. José Cornelio Hernández. Presente en Comisión de Educación hoy, 2 de mayo del 2023. Le informo, honorable presidenta, que hay quórum de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deportes y registro presencia de los ediles y edilesas de otras comisiones. Joan Manuel Ángulo Oliveros. Joan Angulo en Comisión de Educación presente. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano presente en Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deportes. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Ernesto Poveda Gómez presente en Comisión de Educación. Ana Elsa Torres Melo. Presente nuevamente. Le informo, honorable presidenta, del llamado a lista completo y verificación del quórum de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Gracias, señorita secretaria. No habiendo otro tema por tratar, agotado el orden del día, se levanta la sesión siendo las 10:44 AM. 10:44 AM.
Les deseo un feliz resto de día y los que van a ir a caminar con la alcaldesa Claudia en bicicleta, bien pueden hacerlo.